entendimiento vivo de Jesús. Bienvenidos en esta mañana a este servicio de la Iglesia Vida Nueva de la Biblia Abierta en San José, Costa Rica. De donde quiera que nos esté sintonizando, le damos la más cordial bienvenida. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor y vamos a ir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 1. Dice así la Escritura. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Yo imagino ese panorama. Yo que soy de por el lado de las costas, me identifico con esto. Dice el verso 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Por algún tiempo pensé, y es probable que muchas personas estén pensando igualmente a como yo pensaba hace algún tiempo respecto de esta parábola, que esta parábola manifestaba las malas actitudes y la falsa fe de otras personas, y entonces me identificaba con el versículo 8, me identificaba de que estábamos, o que estaba, o estábamos, usted puede estar en los de buena tierra. Usted fue a pensar que por muchos años tuve esta parábola. Los otros tres no soy yo, pero yo soy buena tierra. De tal manera, también sabemos que en los evangelios encontramos que las multitudes, como vimos aquí en el versículo 1, que estaban agolpados en la playa, multitudes seguían a Jesús. Pero también nos dice la Escritura, y está en el Evangelio de San Juan, en el verso 12, en el versículo 25, que Jesús conocía las motivaciones de los corazones de esas multitudes que estaban ahí. Jesús sabía que muchos lo seguían, pero también sabía que muchos de los que lo seguían no eran realmente sinceros, tenían otras motivaciones, otras cosas, y no todos los que lo seguían eran sinceros. Y lo mismo respecto a nosotros hoy. Jesús conoce las motivaciones y el nivel de compromiso que tienen las personas que hoy están proclamando que son seguidores de Jesús. Él conoce las motivaciones y el nivel de compromiso de las personas que lo están siguiendo hoy. Y al acercarnos a esta parábola, yo le pido que ese esquema que tenía yo antes y que probablemente usted también tiene hoy, que ese esquema preconcebido de que usted es buena tierra, los demás son esos que no tienen fe y que se apartan, que usted quite todo esquema preconcebido a fin de que podamos presentarnos al escrutinio del Espíritu Santo. Que nos podamos presentar al escrutinio del Espíritu Santo sobre qué tan sinceros somos y cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana y cuál es el nivel de compromiso que estamos teniendo hoy. Entonces, acerquémonos quitando todo ese concepto preconcebido
y abrámonos al escrutinio del Espíritu Santo. El primer punto, y quizás antes del primer punto, la pregunta necesaria que le debo de hacer y que debemos de hacernos es, de esta lectura, ahora, ¿cuál o qué clase de terreno es usted? Y el primer punto es, primeramente, una perspectiva de la siembra. En el capítulo 13, en el verso 1, en la parte A, leemos que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Muy bien. Ahora, entendemos algo bien importante que tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y el primer punto es una perspectiva de la siembra. La forma de la siembra que se narra aquí a partir del verso 1 es lo que hoy también es una práctica agrícola, es una forma de siembra que se llama siembra al voleo. O sea, se agarra la semilla, el sembrador lleva su saquito ahí, lleva la semilla, mete la mano entre el saco, aprieta con el puño esa semilla y entonces va caminando en esos caminos, en los surcos y tira esa semilla. Es una forma de sembrar que se llama al voleo. Algunas de esas semillas, cuando él mete su mano en su bolso y aprieta con el puño y va allí, algunas de esas semillas se van a escurrir de entre la mano y van a caer precisamente en el camino, en el surco donde él va a estar caminando los metros que tiene que caminar, y muchas de esas semillas van a quedar allí en el camino, se van a escurrir. Y entonces nos damos cuenta que al ver esto, aunque él tiene una pericia especial, el agricultor, no es que las agarre, las tira ahí a lo loco, sino que él tiene una pericia especial, las tira con calistenia, diríamos, ¿verdad? Que es una frase técnica. Entonces, alguna de estas semillas va a escurrirse y en el que lo tira, algunas semillas van a caer en el camino y entonces se escurren y caerán en el camino, y esto, ¿verdad? Entendemos que ese camino donde él va es una tierra dura, no es una tierra que está arada, precisamente es la parte de la tierra del camino donde él está caminando y tirando esa semilla. Esta es la tierra junto al camino. Otra parte de la semilla, leímos, caerá sobre piedras dentro de la plantación. Al ser tiradas al voleo, algunas de las semillas van a caer entre las piedras. Y usted ha visto en algunos casos, en una acera, en una tapia, donde sale ahí una matita, ¿verdad? Que se pegó ahí en el cemento, en la tapia, pero así igualmente esa semilla o esa plantita que está en la tapia está bonita, pero no va a durar mucho tiempo, no tiene raíz, no puede echar raíz, va a morirse. Entonces, parte de esa semilla caerá sobre las piedras dentro de la plantación. Otra semilla caerá sobre la tierra donde hay espinos, que también nos están viendo, pero cuando crecen, como leímos, entonces van a ahogar a la semilla y no va a dar fruto. Y otra parte caerá en buena tierra y dará fruto. Esa es una parte del cuadro que quiero que tengamos presente. En ese voleo, algunas semillas caen en el camino, otras en piedra, otras entre los espinos y otra parte en buena tierra. Otro cuadro del que quiero llamar su atención es que cada verdadero creyente, lo digo otra vez, cada verdadero creyente es también un sembrador. Y como al estilo de la siembra al voleo, debemos estar proclamando el evangelio de la palabra de Dios en el terreno del mundo, en nuestras esferas de relación de nuestra vida en sociedad. Al sembrar la palabra de Dios en esas esferas de nuestro mundo personal, sucederá como sucede
con el hombre de la parábola, que caerá esa palabra que nosotros como sembradores estemos proclamando, caerá en diversos terrenos como los descritos, pero de algo sí podemos estar seguros, y es que parte de esa palabra, de esa proclamación del Evangelio, caerá en buena tierra, en buen corazón de alguno que la escuche. Entonces, nuestra tarea es y será siempre sembrar la palabra. Y aquí digo esto con toda consideración y respeto, porque tengo que decírselo. Esa es nuestra tarea, sembrar la palabra. Y si no estamos haciendo esa tarea del sembrador, si no estamos sembrando la palabra con toda consideración y respeto, tengo que decir que estamos jugando a la iglesia, porque estamos también desatendiendo el llamado de Dios como discípulos de Él, de proclamar la palabra. El punto número 2 es una pregunta. ¿Qué clase de terreno es usted? En este punto entonces vamos a ver la explicación de la parábola y vemos que la tierra donde cae la semilla representa el tipo de persona que la recibe. Vemos 4 tipos de terrenos, como vimos aquí, o sea, 4 tipos de personas. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo, donde Jesús da la explicación de esta parábola en el capítulo 13, en el versículo 18 y 19, y leemos: Oigan, pues, ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El terreno del camino es el primer tipo de terreno, el primer tipo de persona. El terreno del camino es la persona que dice aquí, no entiende la palabra de Dios, y entonces al no entender la palabra de Dios viene Satanás y la arrebata, la quita de su corazón. Esa parte de la tierra, como veíamos, no ha sido arada, precisamente donde el sembrador camina. Es un terreno duro, el cual la semilla no puede penetrar. ¿Quiénes son estas personas? Y para responder a esta pregunta de quiénes son estas personas, pienso en 2 tipos de personas que están en el mundo y que quizás usted también se va a identificar con estas personas que voy a mencionar. Pueden ser aquellas personas a los que la vida los ha golpeado, que tienen su corazón y sus sentimientos heridos, encallecidos, quizás por el maltrato, por el desprecio, personas que han vivido en un abismo de dolor, de vicios, de oscuridad, que sienten que ya no tienen esperanza y no conocen y no pueden creer en un Dios que les ama. En el mundo hay personas así. Y yo fui una persona de esas, una persona así, con una mente entenebrecida, un corazón encallecido y cauterizado por el pecado. Muchas veces me hablaron de la palabra, cientos de veces me hablaron de la palabra, pero mi corazón era una tierra dura, pisoteada, donde muchos años la palabra de Dios no pudo penetrar. Pero hubo sembradores, y aquí el punto, hubo sembradores que no dejaron de sembrar la palabra en esa tierra dura. Hubieron sembradores que estuvieron sembrando y orando. Y la gracia y la misericordia de Dios hizo de que esa semilla encontrara allí, como esa semillita que está pegada en la tapia, que encontrara ahí
y Él terminó abonándola con su gracia y su misericordia, y aquí estoy predicando la palabra. Esos pueden ser un tipo de personas, heridos, maltratados, encallecidos, con dolor, con sufrimiento. No pueden pensar que hay un Dios que les ama, ni siquiera han escuchado hablar de Él. Otro tipo de personas, como los de la tierra del camino, son aquellos, por eso le decía que puede ser dos tipos de personas, aquellos que no necesitan o sienten, porque sí lo necesitan, pero sienten que no necesitan a Dios. Personas que se sienten autosuficientes, que son y piensan que son lo que son por sus propias fuerzas, por sus logros, por sus méritos, por lo cual ellos se muestran indiferentes a la predicación. Y saben que también, porque hay personas así, de que sienten de que ese asunto del evangelio es algo ridículo, es algo inútil, que no es para ellos. Ese es otro tipo de personas, como las del camino, que son indiferentes. Y así hay personas en el mundo. En ninguno de los dos tipos de personas, Satanás no tiene dificultad para arrebatar la semilla que cae en sus vidas. Rapidito la desecha. Pero yo les digo, hay esperanza para ellos y hay esperanza también para los sembradores, como hubo para usted y como hubo también para mí. Las personas, y aquí como un subpunto, tipo de la tierra junto al camino, y aquí escuche esto, también están en la iglesia, aunque usted, y la frase que aquí acuñamos, ¿verdad?, de Ripley, aunque usted no lo crea. Esas personas junto al camino también están en la iglesia. Y noten el verso 19, oyen la palabra y no la entienden. Están en la iglesia, pero están en la orilla. Escuchan la palabra, pero sus mentes están en otra cosa. Están mirando para otro lado, están pensando en no sé qué y no mantienen su atención ante la misma palabra de Dios. Se distraen por cualquier cosa, hasta por una mosca que ande ahí volando. Y entonces quita su atención de lo que están escuchando. Esas personas del camino también están en la iglesia. Están distraídos, como les decía, ante la misma palabra de Dios. Vienen y salen igualmente en su estado natural. Como entraron, así salieron. No sucedió nada en sus vidas. Hoy conocemos, ¿verdad?, este asunto de los niños con déficit atencional en las escuelas y en el colegio, que hay que darles una adecuación curricular especial. Yo les digo que igualmente en lo espiritual hay creyentes que tienen déficit atencional espiritual para que la palabra no se les pega, oyen y no entienden. Así hay personas en la iglesia, como estas personas del camino. Personas que, como la tierra del camino, les cae bien Cristo. Simpatizan con las cosas de la iglesia. Personas junto al camino en la iglesia que les gusta el predicador, ¿verdad? Puede ser, tal vez a otros no les guste mucho, pero les gusta el predicador. No faltan a los servicios, pero nunca se involucran en absolutamente nada. Siempre viven en la orilla y prestan poca o nada atención a las promesas y a las advertencias de la palabra de Dios. Oyen y no entienden. Viven un evangelio superficial sin ningún compromiso con Dios. Verso 19. Las personas que viven en esta superficialidad son personas fáciles, son personas de fácil presa del enemigo para arrancar la palabra, porque no entienden. Yo le digo hasta aquí, piense en cuál terreno, o cuál terreno más bien, piense cuál terreno
es usted. El segundo punto, el terreno de pedregales. En el verso 20 al 21 del capítulo 13, lo leemos. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El terreno de pedregales es aquel que, como leímos, recibe la palabra con gozo, se entusiasma, dice aleluya, gloria a Dios, amén. Se entusiasma, pero se le pasa. Por un tiempo se entusiasma, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen esos momentos difíciles de tribulación, entonces se aparta y se aleja. Ese tipo de personas son las personas que están entre los pedregales. ¿Y cuál es la causa por la cual estas personas no perseveran? Porque no tienen raíz, dice la Escritura, en sí mismos. Otra vez la figura de la plantita allí en la tapia. Ahí la veo cuando llego al parqueo. Viene, la veo y ya mañana, pues mañana ya no está. No tiene raíz. La causa por los que muchas también no perseveran es porque no echaron raíces en el Evangelio. Muchas personas han hecho una confesión de fe más con las emociones allí, ¿verdad? Más con sus sentimientos, con las emociones, que con el corazón. Y el resultado es que cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando vienen las pruebas, entonces se apartan. ¿Por qué? Otra vez, porque no echaron raíces. Yo nací, y por eso lo que decía en el versículo 1, me identificaba con el Señor, que salía de la casa y tenía la playa al frente. Yo nací en una zona costera. Yo soy del Caribe, yo soy de Limón, y mi infancia y mi adolescencia y parte de la juventud la viví allí en la costa. Y por muchos años pude ver que cuando venían estas tormentas tropicales, cuando venían los huracanes, me recuerdo de un huracán que, bueno, tal vez usted va a decir, eso fue hace muchos años, no se recuerda, pero aquí tuvimos un huracán que ahí estaba en las costas de Limón hace muchos años. Y recuerdo en muchas ocasiones ver esos vientos fuertes como azotaban la tierra y las palmeras que están allí en un terreno salinizado, en un terreno árido. Ahí esas palmeras, el viento las volcaba para todas partes, las doblaba, pasaba la tormenta y ellas, ya cuando pasaba, allí seguían erguidas. ¿Y por qué? La palmera puede sostenerse en esos terrenos y en esas circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque desde su infancia, en esos terrenos salinizados donde los nutrientes y el agua no están en la superficie, tienen que echar raíces profundas para poder sobrevivir. Y esas raíces profundas, al final de cuentas, son las que las sostienen en medio de las tormentas de la vida. Así, igualmente, en nuestra vida, en lo espiritual, cada uno de nosotros estamos llamados a echar raíces profundas en el Señor, para que esa semilla no sea como la semilla de entre los pedregales, a echar raíces profundas en el Señor, para que cuando venga la prueba, cuando azote la tormenta de la vida, cuando vengan los momentos difíciles, entonces podamos permanecer firmes cuando todo haya pasado. Así que es fundamental que la persona que está en la iglesia, que cualquier creyente, es fundamental que la persona se afiance, se arraigue en los fundamentos de la palabra de Dios, en la doctrina, que persista en el conocimiento del cristianismo, sin discipulado. La semilla no dará fruto. Y esto es vital que usted lo comprenda. Por eso es que cuando, y aquí hago un paréntesis, por eso es que cuando le pedimos a los servidores y a los hermanos de la iglesia
que se involucren en alguna alternativa de la iglesia que tenemos para el estudio bíblico, para el discipulado y las diversas alternativas que tenemos de reuniones para eso. No es para hacerle la vida de cuadritos, como algunos sienten. No, es para que usted se arraigue y se fundamente y se cimente cada vez más en la palabra de Dios. Es por eso. Así que hay quienes quieren seguir alimentando su vida espiritual por medio de las emociones. Hay quienes quieren evitar el proceso de la formación, de arraigarse, que es un proceso, y prefieren y andan buscando experiencias, sentir algo, que lo toquen y le agarren electricidad y que caiga. Hay gente que anda buscando eso en vez de someterse al proceso del discipulado que le va a dar raíces profundas. Aquí hago un paréntesis, usted se va a reír, pero lo voy a comentar porque viene a mi mente. Yo era de los que en algún momento, hace muchos años en mi vida, andaba buscando sentir. Quería tener experiencias. Y entonces cuando venía algún fulano, alguna iglesia que iba a predicar, yo era de los que siempre andaba allí, yendo. Y cuando hacían el llamado, yo era de los que me metía entre la multitud de la gente, empujando aquí, empujando allá, todo aquí, para ponerme en primera fila para que aquel que estaba predicando me impusiera las manos y yo sentir. Hasta que entendí que era necesario el proceso. Y aquí hago un paréntesis también para contarle una anécdota. Una vez, cuando aquí estuvo el tiempo, cuando vino el asunto de que la gente cacareaba, que la gente caía, yo quería caer, yo quería sentir, y me paré aquí en la fila y el predicador decía, fresh, y soplaba, fresh, y yo no caía, y como no caía el hombre seguía, fresh, tenía mal aliento, y yo decía, Señor, perdóname, pero aquí voy. Vi dónde estaba el diácono y me dejé ir. Andaba buscando, pero esas cosas no cambian y no transforman y no solidifican la vida espiritual de una persona. Así que ninguno, realmente, como dice la Escritura, si vemos este cuadro, hay gente que anda buscando señales, que anda buscando sentir, pero evitan el proceso del discipulado. No quieren esforzarse, pagar el precio y cumplir las demandas que conllevan el seguir a Cristo. No quieren pagar el precio y las demandas de seguir a Cristo como ninguno que poniendo la mano en el arado y vuelve a ver atrás es digno de mí. No están dispuestos a cumplir demandas como la que dice Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Muchos hoy no están dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús y siguen buscando experiencias. Y déjeme decirle que muchas de esas personas que han andado buscando experiencias, que han andado buscando sentir, esas personas, al no someterse al proceso, muchas personas hoy viven una vida espiritual muerta, están apagados y muchos se han desviado del camino del Señor y han vuelto al mundo y han roto sus vidas y sus familias porque querían sentir, porque no se siente qué. Así que el terreno en Tres Pinos. Paso a otro punto, porque aquí me calenté un poquito. ¿Verdad? En el terreno de los espinos, vemos en el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, oiga esto, recibe la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Busqué en el diccionario de sinónimos y antónimos las palabras que son sinónimos de infructuosa y es ineficaz, improductivo. Tenga eso en mente.
El terreno de espinos representa entonces al que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas lo hacen ineficaz, lo hacen improductivo. En otras palabras, estas personas tienen un corazón dividido. Les gusta la palabra, les gusta la iglesia, les gusta muchas de las cosas que hacemos en el Club Vida Nueva, entre comillas. Simpatizan con algunas de estas cosas que hacemos en la iglesia, pero tienen un problema, el cual es, tienen los espinos de la mundanalidad en sus vidas y no tienen un sentido de compromiso total y absoluto con el Señor. Son personas que están en la iglesia por muchos años, les gusta, simpatizan, pero tienen vínculos muy fuertes con el mundo y la verdad es que no quieren y no desean dejar esos vínculos y entonces están con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Como dicen por ahí, y decía mucha gente, pecando y rezando, entonces empata. Realmente hay personas que están así. Los afanes del siglo y la riqueza del mundo no los dejan ser eficaces y son improductivos espiritualmente. Están perdiendo el tiempo. Se los digo. Así que, así encontramos a personas como las que están entre los espinos, cuyas prioridades respecto a Dios han cambiado por los afanes del siglo, por el afán de las riquezas. Entonces sus prioridades respecto a Dios han cambiado. Y si hay otras actividades u otras opciones que se presentan que puede hacer, entonces simplemente su compromiso y su relación con el Señor queda relegada a un tercer y cuarto y hasta no sé cuál lugar. Y quizás una prueba de esa situación es lo que vivimos en este tiempo con la pandemia. La gente no tiene que ir a la iglesia, entonces se desentiende totalmente de su compromiso de escuchar la palabra, de consagrar al día del Señor. Circunstancialmente, y como decíamos en algún momento, esta pandemia lo que vino fue a poner de manifiesto realmente la clase de terreno que cada uno de nosotros es. Simplemente apartan su corazón y su mente de sus responsabilidades, se dedican a lo suyo y terminan sacrificando su relación con el Señor y hasta su servicio al Señor. Y yo creo que la mayoría de las personas que están en las iglesias están en esta categoría entre los espinos. Por eso le decía, quítense toda idea preconcebida de que usted no es de nosotros tres, que usted es buena tierra. La mayoría de las personas que están en la iglesia están entre los espinos porque es evidente que Dios no es el primero en sus vidas, no tiene el primer lugar. Están sirviendo a los afanes del siglo, están sirviendo a los afanes de la riqueza más que a Dios. Verso 22 dice, oyen, pero son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Debemos de preguntarnos si nosotros mismos no estamos allí hoy, en este momento hoy. Los espinos, que son los afanes de la vida, ahogan la palabra de Dios en el corazón y hacen que su mente no esté pendiente de Dios, no esté en las cosas eternas. Lo siguiente que ahoga la palabra de Dios en las personas es el engaño de las riquezas, como dice el verso 22. Muchas personas se refugian en la falsa seguridad que dan las riquezas. Con permiso. Muchas personas viven confiados en sí mismo, en su capital, en lo que tienen, en sus recursos. Viven confiados en sí mismos más que en Dios. Y están en la iglesia. Las riquezas hacen que las personas se sientan cómodas y tienden a ser estas personas indulgentes, aún con sus propios pecados.
Mateo 13, en el verso 22, lo leímos otra vez: el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra sembrada en el corazón e impide que nuestra vida sea improductiva, que es el sinónimo, eso de infructuosa. Las personas que son buena tierra, y aquí vamos al último punto, en el verso 23, lo leemos: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La buena tierra representa al creyente que oye y entiende la palabra y da fruto. Así de fácil. No podría explicar mucho sobre eso. Es el que oye, entiende y da fruto. Pero para comprender, ¿verdad?, en quiénes son buena tierra, solo es necesario que retomemos brevemente y puntualmente, lo voy a hacer, los elementos de los que no son buena tierra, hablando del camino, de los que están en pedregales, de los que están entre espinos. O sea, como dicen en cómputo, por default, ¿verdad? Entonces, vemos esto así. Las personas que son buena tierra están atentos a la palabra de Dios. Es de vital importancia. Están atentos. No tienen su mente dividida. Están oyendo, como yo siento que usted está atento en esta mañana, escuchando esta palabra. Tienen su atención concentrada en la palabra de Dios. Son las 10 de la mañana que empieza esta transmisión, pero ahorita juega la liga, ¿verdad? Y entonces, que termine el predicador rapidito. Así en la iglesia muchas veces están aquí, pero no están realmente. Pero el que es buena tierra está concentrado en la palabra. Los que son buena tierra son personas que se involucran en la iglesia, en la tarea, en lo que haya que hacer. Todos tenemos dones, todos tenemos un ministerio. Se preocupan por saber cuál es ese don, y si no lo sabe, allí están sirviendo hasta que lo descubren, pero son personas que se involucran en la iglesia. Las personas que son buena tierra no están en la orilla y siempre están dispuestos a aprender, siempre están dispuestos indistintamente a recibir algo de la palabra de Dios, indistintamente de quién sea el interlocutor. Porque también pasa eso. Como no es el pastorcito que predica, entonces no me gustó o no me gusta, y se indispone. Pero el que es buena tierra siempre va a tener su atención presta, están dispuestos a recibir y aprender de la palabra, indistintamente, como dije, del interlocutor. Las personas que son buena tierra están dispuestos a poner la palabra por obra y por encima de sus sentimientos. Son personas que viven en obediencia a la palabra y se esfuerzan y mueren a sí mismos con tal de vivir en obediencia a la palabra del Señor. Y las personas que son buena tierra, y escuche esto, han hecho una confesión de fe a la luz de, y aquí ponga atención, a la luz de un verdadero arrepentimiento. No la luz de las emociones, de que se emociona ahí. No, personas que han hecho una decisión de fe a la luz de un verdadero arrepentimiento. Personas que demuestran verdaderamente un cambio de vida, una obediencia constante. Las personas que son buena tierra tienen una actitud de entrega y de compromiso sacrificial con Cristo, con aquel que lo tomó por soldado. Las personas que son buena tierra echan raíces en la fe y se someten al estudio bíblico y al discipulado y dejan de estar poniendo pretextos y diciendo, me están haciendo la vida de cuadritos. Siempre quieren aprender y crecer en el conocimiento de nuestro Dios. No están nunca conformes con el ABC, de que han vivido con ese ABC muchos años. Las personas que son buena tierra se mantienen firmes en medio de las pruebas. Hay dolor, se sufre cuando viene la situación difícil, pero he aprendido
a echar raíces. Estoy verde espiritualmente, porque la palabra, eso es lo que hace en mi vida, me refresca. El Salmo 1 es el que habla, ¿verdad? Si me recuerdan este salmo para cómo empieza, que habla acerca del varón que tiene su confianza en el Señor, que es, ¿verdad?, como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Se mantiene firme, aún en medio de las tormentas y en cualquier tierra. Allí va a florecer, allí va a dar fruto. No anda con excusas diciendo nada. Si tiene esa palabra allí en su corazón implantada, y déjeme, mejor voy a leer ese salmo porque no está en mis notas, pero es el Señor que está poniéndome ese salmo. Déjeme un minutito. En el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y ni estuvo en camino de pecadores, sino que, dice en el verso 2, en la ley de Jehová está su delicia. Y dice el verso 3, aquí lo que estaba citando, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por la palabra, por ese proceso, por ese echar raíces profundas, por no quedarse estancado con lo que tenía, sino que fue cada vez más, profundizando más en su relación con Dios y en el conocimiento de Él. Las personas que son buena tierra llevan fruto, y ese es el segundo atributo que el Señor menciona respecto a las personas que dan fruto, que son buena tierra. Son personas fructíferas. Estas personas manifiestan primeramente el fruto del Espíritu Santo en ellos: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Así que esta parábola tiene vigencia en medio de la iglesia y la sociedad hoy. Parece que Jesús estaba mirando en ese momento a la iglesia hoy. Igualmente refleja esta parábola la actitud de las personas y de los creyentes en nuestro tiempo. Con qué grado de compromiso y con cuánta sinceridad yo estoy viviendo mi vida cristiana y mi compromiso con Dios. De la lectura y la explicación de esta parábola, tal y como lo hemos venido esgrimiendo, vemos 4 elementos claves en cuanto a oír y reaccionar a esta parábola. Y los tenga bien claros porque son como el resumen de la prédica. Hay 4 tipos distintos de tierra. Personas, ¿verdad? De tipo de personas que oyen la palabra. Ya los vimos que mencionamos. Los del camino, de entre los pedregales, de entre los espinos y la buena tierra. Pero escuche esto, y esto es vital. El éxito de la semilla, o sea, de la palabra, depende exclusivamente de la clase de tierra. Es decir, depende del oyente, depende de usted, depende de su actitud, depende de su disposición. Cada oyente es responsable de cómo recibe la palabra de Dios. Y número 4, de estos puntos que le estoy diciendo, medite, ¿qué clase de tierra es usted? ¿Es su corazón como el terreno del camino? ¿Es su corazón como el terreno de entre los pedregales? ¿Es su corazón como el terreno entre los espinos, de los espinos? ¿O es su corazón buena tierra para la palabra de Dios? Hoy el Señor, y aquí mi llamado, nos está llamando a que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos tierra fértil, que demos fruto y que nos dispongamos a que Él continúe la obra en nosotros. Vemos todo esto y nos damos cuenta que es necesario que el Señor ablande nuestro corazón. Es tiempo de echar raíces en el Señor. Es tiempo de que usted afirme su voluntad y su compromiso con el Señor.
porque los tiempos son cortos. Y de donde usted esté hoy escuchando este mensaje, he predicado con la esperanza en el Espíritu Santo de que usted sea desafiado, que usted sea tierra fértil para su palabra. He orado al predicar este mensaje para que usted dé fruto y se entregue más y más cada día en obediencia al Señor. Así que usted puede orar conmigo diciendo: Señor, yo quiero ser como los que oyen la palabra y la entienden y dan fruto. Quiero ser de esos. Quiero ser un hacedor y no solamente un oidor de la palabra. Y dígale allí: te entrego mi voluntad, mi vida, me rindo ante ti. Quiero ser bien sincero contigo y ser obediente a tu palabra. Y si usted está escuchando hoy por primera vez nuestra transmisión, de donde quiera que se encuentre, en cualquier lugar del mundo, porque por la gracia del Señor, a través de la red de internet, la posibilidad de que este mensaje usted lo pueda escuchar donde quiera que esté. Mi desafío es: ¿qué clase de tierra es usted? Que medite en esto. Y le digo, Dios tiene un plan para usted y para su vida. Y mi desafío es que usted hoy le diga al Señor: Señor, yo también quiero ser tierra fértil. Oigo, entiendo y quiero dar fruto. De donde quiera que usted nos esté mirando, usted puede empezar a ser esta persona de los que oyen, entienden y dar fruto, entregándole su vida al Señor, diciéndole: Señor, aquí está mi vida, hazme tu imagen, úsame y ayúdame a dar fruto. Si esa es su condición, usted haga esta oración conmigo diciendo: Señor, reconozco mi condición, la clase de tierra. Quizás era de las primeras que estaba ahí entre espinos, con dolor, con sufrimiento, que estaba viviendo una vida disoluta, no conocía otra vida, por eso he vivido ahí toda la vida. Quizás mi vida, Señor, ha estado allí entre esta tierra de espinos, en esta tierra de pedregales. Pero hoy, Señor, yo sé que esta palabra puede caer en mi corazón y tú abonar por tu gracia mi vida, esta tierra, y hacerla producir. Si usted quiere rendir su vida al Señor, haga esta oración conmigo diciendo: Señor, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que soy pecador, que mi vida está seca, árida, y que he dado mal fruto. Reconozco esa condición de pecador y te pido perdón por mis pecados. Y hoy, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi suficiente Salvador. Que tu Espíritu Santo entre en mi vida y me haga florecer. En el nombre de Jesús. Amén. Sea bienvenido a la familia de Dios. Sea bienvenida a la familia de Dios. Hoy es nuestro primer domingo de mes. Cada nuestro primer domingo de mes tenemos una celebración especial y es la Cena del Señor. Así que a los que son miembros de la iglesia, que ya sabían de esto, nos vamos a disponer para hacerlo y vamos a proceder entonces a tener este momento de celebración de la Cena del Señor. Dios les bendiga. Hoy entonces, nuestro primer domingo de mes, celebramos la Cena del Señor. Está conmigo la Catica, ella es mi esposa. Y esta es una ordenanza que el Señor nos dejó. Nos dejó dos ordenanzas, además de los mandamientos. Nuestro Señor Jesús nos ordena celebrar la Cena del Señor y el bautismo. Hoy celebramos la Cena del Señor. Dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Al tomar y al comer el pan, cumplimos esta ordenanza y es un recordatorio de cómo
El cuerpo del Señor fue triturado, fue molido. Él llevó sobre sí el pecado de toda la humanidad. Cargó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. Y este pan simboliza de cómo su cuerpo fue flagelado, fue maltratado y cómo Él sufrió por cada uno de nosotros. Puedes comer del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. La Escritura establecía claramente que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Los sacrificios en el templo, donde una vez al año el sacerdote entraba y entraba con una cadena amarrada al tobillo, porque si no estaba bien allí en el lugar santísimo caía muerto. Pero hoy tenemos la gracia de nuestro Señor y esa cadena era para jalarlo, porque nadie entraba ahí. Hoy tenemos nosotros acceso al lugar santísimo a través del sacrificio de Jesús, el sacrificio eterno y perfecto, el único sacrificio acepto y agradable al Señor. Y así como en el antiguo pacto, en el templo, se derramaba la sangre de los sacrificios de animales para el perdón de los pecados, el Señor derramó su sangre, toda su sangre, hasta la última gota, para remitir nuestros pecados, para hacernos aceptos delante de Dios. Puedes tomar de la copa. Sigue diciendo la Escritura, así pues, todas las veces que coman de este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian, proclaman su sacrificio, lo que Él hizo. Cada vez que hacemos eso estamos celebrando y recordando lo que Él hizo por nosotros. Cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y también esta es nuestra esperanza al celebrar esta cena. Estamos diciendo, Señor, esperamos tu venida. Y no solamente eso, estamos anunciando que llegará un día en las bodas del Cordero, donde así como estos manteles blancos hermosos, van a haber manteles resplandecientes de lino fino, estaremos a la mesa en las bodas del Cordero, tomando esta cena con Él. Y hoy lo estamos proclamando, hoy esa es nuestra esperanza y lo proclamamos en fe, en el nombre de Jesús. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón bendecir a su pueblo. Esta bendición de un Padre amoroso, comprometido con ellos, de cuidarlos, de llevarlos en su peregrinar hasta la tierra prometida, yo la declaro también para el pueblo que el Señor adquirió y el compromiso que tiene con cada uno de nosotros, que a través del Espíritu Santo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y declaro esta bendición sobre tu pueblo diciéndoles, el Señor le habló a Moisés y le dijo, así bendecirán a mis hijos diciéndoles, y así yo bendigo a tus hijos en este lugar y donde quiera que ellos estén sintonizándonos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Hermoso esto. Yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús, nuestro Redentor. El nombre de Jesús, el sembrador de la parábola, que vino y sembró la semilla. Y hoy, Señor, vemos también cómo alrededor del mundo y por la fe, Señor, esta semilla ha producido fruto al 100 y al 100 y al 60 y al 30 por uno en
todo el mundo. Ese nombre sobre todo nombre ante el cual toda rodilla se doblará y proclamará: Jesús es el Señor. Pongo ese nombre sobre cada hombre y cada mujer y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.